Muy buenas, hoy estamos con Javi Osuna, psicólogo de Sima Granada. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Si te parece, vamos a charlar un rato para que la gente te conozca un poco más, ya que esta entrevista va a ser un poco diferente, ya que solemos siempre hablar con jugadores o entrenadores y demás, y se suele hablar un poco más del ámbito deportivo. Yo vamos a conocer un poco más el ámbito psicológico del equipo. Entonces, para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos un poco cuál es la función que hace en el SIMA. Muy bien, pues como psicólogo deportivo trabajamos todas las variables que puedan estar relacionadas con el ámbito psicológico y que por supuesto tienen una relación directa con el rendimiento de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, pues si bien de un tiempo hasta ahora la parte física es obvia que es muy importante, con el paso del tiempo se va viendo que la parte mental también puede ayudar a poder perfeccionar otras variables que también influyen en ese rendimiento. Así que eso un poquito en general sería de lo que yo me encargaría en este equipo. Eso que has dicho de que, claro, antes se preparaba mucho la parte física y ahora cada vez se prepara más la psicológica, es cierto que hace 5 o 10 años en los clubes deportivos, la mayoría apenas existía la figura del psicólogo y ahora ya en casi todos los clubes existe la figura del psicólogo deportivo. ¿Cómo has vivido tú esa evolución? Bueno, principalmente como aficionado he podido estar viendo cómo se han hecho labores muy importantes, ¿no? en diferentes equipos y también de manera individual. He podido comprobar un poco esa evolución porque, bueno, si bien desde que yo empecé a estudiar ya veía que podía tener una influencia importante, sí que he estado viendo a la hora de meterme más en este mundillo que sí que realmente determina grandes cambios, sobre todo cuando ves que en el alto rendimiento, por ejemplo en las Olimpiadas y tal, pues es una pieza clave. Pues ahí fue cuando me empecé a interesar mucho más y a darme cuenta de que efectivamente sí que es un aspecto muy importante. Así que también por otro lado agradecido, ¿no? De que también desde mi profesión se pueda colaborar con algo tan que en mi caso tanto me llena. Ujú. ¿Y cómo es tu colaboración con el SIMA? ¿Cómo es esa primera toma de contacto? Bueno, a ver, dentro de que la psicología deportiva todavía también necesita, porque ha avanzado mucho hasta ahora, necesita todavía también más evolución, ¿vale? Sobre todo a la hora de poder asimilar que es una figura que ayuda. Pues claro, en un tipo de grupo donde, un grupito humilde, ¿no? Donde no hay costumbre de haber recibido ningún tipo de ayuda psicológica, pues al principio choca un poco. No obstante, la idea principalmente es no alterar en ese sentido, no causar un impacto de ningún modo, simplemente que se pueda normalizar esta figura. Y ahí poquito a poco, y sobre todo en función de la demanda de ellos, que puedan, pues eso, ir aprendiendo diferentes características psicológicas y que se vayan informando, ¿no? Porque al fin y al cabo, dado que es una disciplina que todavía no está implantada del todo, pues es bueno otorgar ese tiempo también para podernos adaptar todos. Sí, la verdad es que digamos que el psicólogo es algo que ha ido creciendo ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, me atrevería a decir. Pero ¿qué opinas o qué le diría a la gente que todavía tiene un poco ese mantra anticuado de que el psicólogo a lo mejor es un poco como para personas que están, por así decirlo, entre infinitas comillas, que están un poco locos? ¿Qué opinas de la gente que tiene ese mantra? Sí, bueno, pues efectivamente esto es algo que lo escuchamos prácticamente todo el mundo, ¿no? Sobre todo, pues eso, en lugares donde todavía nos quedamos un poquito atrás a la hora de poder saber que esto es una cosa importante, ¿no? Yo creo que podemos estar de acuerdo en que todas las personas pues tenemos problemas a lo largo de nuestras vidas, bien venimos de un momento difícil con el COVID, y eso acarrea, pues, en general, más ansiedad, estrés. Por tanto, acudir al psicólogo se llama bien un ejercicio de responsabilidad más que de debilidad o de locura. Entonces, visto desde ese modo, es que si una persona tiene un problema, debe de acudir a un especialista para solucionarlo. Y eso en la parte física es muy obvio, y ir al médico es una cosa que hace que se hace de forma automática, pero ir al psicólogo todavía está ese miedo, y al final todo lo que sea salud mental en este caso es necesario. Y ya yéndonos un poco más al ámbito deportivo, ¿cómo prepara el equipo para cuando tienen partidos clave? Por ejemplo, esta temporada había varios partidos que tenían que ganar sí o sí para poder
clasificarse a la segunda fase. ¿Cómo preparas para que no les pueda la presión y que estén concentrados en el partido? Sí, pues una de las claves de las cuales hemos estado hablando con el equipo es de la motivación intrínseca, ¿no? La motivación intrínseca es todas aquellas variables internas que ayudan a hacer un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se recibe mucha presión desde fuera, eso casi que ahoga al jugador y casi que le bloquea. Entonces, se han vivido momentos efectivamente, de mucha presión porque había que ganar ciertos partidos clave, pero siempre se ha intentado enfocar desde un lado, desde la tranquilidad, para poder así conectar mejor con estas variables internas y de esa manera que cada uno haga lo que sabe hacer realmente, que es tener ese amor, en este caso, por el fútbol sala y todo el trabajo que hay detrás, que no se puede echar por tierra simplemente por presiones externas, ¿no? Entonces, simplemente esa focalización, relajación, concentración y todo esto llevado desde la tranquilidad, desde que cada uno hace su trabajo y tampoco debemos de pensar que las situaciones sean de vida o muerte, ¿no? Sí, un poco quitarle hierro al asunto, ¿no? De que cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y hasta tener la conciencia tranquila. Efectivamente, efectivamente. No tener que hacer las cosas tanto por los demás, sino por uno mismo y por disfrutar y conseguir dar lo mejor de cada uno, ¿no? ¿Y cómo te ha cogido la plantilla, Javi? Porque como tú dices algo, el psicólogo deportivo es una figura un poco nueva, imagino que a los jugadores al principio les chocaría un poco, pero te acogieron bien. Sí, 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 por supuesto. Ya te digo que en general, sí, claro que hay un choque. Es decir, nadie ha estado en contacto con un psicólogo, sí con quizá algún coach, que también está muy, muy de moda, ¿no? Entonces, al principio sí está un poco ese desconocimiento que yo he procurado en ese sentido, pues también ir poquito a poco para que ellos pudieran asimilar ese, ¿no? ese papel. Entonces, vamos, muy bien. De todos modos, mi experiencia es muy buena porque hay apertura en este equipo al aprendizaje. Es decir, hay todo lo que pueda sumar es bienvenido. Entonces, en ese sentido, yo bastante cómodo porque ahí he sido recibido desde el primer día y eso. Además, con mucha comprensión y como hay tanta experiencia, pues me gusta comprobar que efectivamente todos tenemos la misma idea de poder dar lo mejor por este equipo. Claro, imagino que al acogerte también para ti es súper cómodo trabajar con ellos y implantar un poco tu metodología, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el hecho de ejercer de psicólogo en un club no profesional? Bueno, realmente como grupo de personas se trabaja de una forma similar a un grupo más profesional, pero sí es cierto que hay diferencias. Y una de ellas es que si bien que este grupo se puede llevar más desde la parte vocacional. Al final, cada persona que compone este club, pues trabaja desde toda la entrega, lo que he dicho antes, el propio amor por el deporte, por hacer bien las cosas. Y esa vocación, la verdad es que es algo muy potente, porque al final cada uno tiene sus vidas por un lado y luego el resto del tiempo pues lo dedican a esto que todos compartimos. Y esa yo creo que es una de las diferencias que además lo hace también como grupo humano algo muy, pues, que sea más sólido y que sea muy, muy importante también, porque sí, sí, un grupo profesional quizás al ser una cosa tan de trabajo, ¿no? Que es ubicarse simplemente dentro de ese día a día y nada más, pues esto es todo desde esa motivación intrínseca que comentaba antes. Como tú dices, todos tienen mucha motivación y mucha vocación por jugar el vecino y demás, y todos quieren jugar. Y entonces, ¿cómo hacer para que no se frustren los jugadores que tienen menos minutos, que a lo mejor se pierden varias convocatorias, para que no se vengan abajo y no bajen los brazos? Hombre, pero en primer lugar, dando la confianza de que si están en este sitio es porque lo merecen. Eso es lo primero. Y ya, desde esa confianza, el poder dar a entender a la persona que toda oportunidad que tenga, por pequeña que sea, que muchas veces es muy complicado cuando son pocos minutos, debe de aprovecharla, la mínima oportunidad que tenga, porque el potencial lo tienen y ya solo falta pues quizás a veces matizar un poco para que puedan llevarlo a cabo, ¿no? Pero realmente desde esa confianza previa que tenemos en todo y luego el poder aprovechar esas oportunidades es una cosa clave. Luego, por supuesto, acompañada de una buena comunicación, porque al final como grupo
cuanto más sepamos de los demás y más del cuerpo técnico, pues mejor nos podemos también adaptar a ello. Entonces, esa pieza de la comunicación es clave también. Tú digamos que al estar tan involucrado con la plantilla, quizás tienes que mediar un poco entre el entrenador, entre Rafi y la plantilla. Sí, efectivamente. Al final yo busco el interés propio de cada uno de ellos. Lógicamente, en cuanto a la demanda, dirigir un club implica muchas más cosas, quizás que de forma individual cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, desde el cuerpo técnico sí que se hacen sugerencias, también dan un poquito de pautas para poder dirigir la forma más completa. Por otro lado, efectivamente, miro por el interés también propio de cada uno de los jugadores y su propio bienestar mental. En ese sentido, sí que puede servir de mediador, sí, entre los diferentes papeles dentro del equipo. Mm. Y en esta plantilla en la que esta temporada están subiendo jugadores jóvenes del filial como Emilio, Molero, ¿les da algún consejo o trabaja algo en especial con ellos para que se integren lo más rápido posible o es algo que dejan más a los veteranos que ellos lo integren? Bueno, es un trabajo conjunto al final. La influencia que debe de haber en cuanto al equipo es de dar bienvenida a estas personas, ¿no? Que cuando tienen menos experiencia, pues a veces es un poquito más complicado y la presión es mayor porque parece que pueden tener un poquito de esa presión de decir, tienen menos experiencia, por tanto tienen que demostrar más. Al final eso, pues sí que puede afectarles, ¿no? No obstante, sí que es muy bueno también que ellos sientan el apoyo nuestro, porque una vez más, como he dicho antes, si están ahí es porque lo merecen y en ese sentido también, al ser tan jóvenes, la parte de crecimiento personal también es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, si bien hay algunas áreas que a lo mejor no le ha dado tiempo a trabajar en un equipo, simplemente por lo joven que es, pues es bueno también el poder, en ese sentido, como educar bien. ¿No? Es como un poquito el poder dar ese sostén para poder desarrollarse de la mejor manera como deportista, porque al final le quedan muchos años por delante, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí, claro, al final, como tú dices, es un trabajo un poco entre todos, que ellos se adapten, porque claro, al tener menos experiencia, imagino que será más difícil y tienen más presión, como tú bien dices. Uh -huh. Y en esta plantilla lo que se ve es, se ve bastante reflejado que, por ejemplo, en la portería, tanto Germán como José Ángel tienen una competencia sanísima, los dos se llevan súper bien. ¿Eso es algo que has trabajado tú? ¿Es también trabajo conjunto? No sé, ¿cómo? Bueno, a ver, yo cuando llegué aquí a este equipo ya me encontré un grupo que ya era sólido porque ya se conocían de mucho tiempo. Entonces, para mí ha sido fácil en ese sentido porque ya estaba, esa cohesión grupal ya estaba. Luego también de forma individual, en este caso los porteros, ellos ya tienen una experiencia, una seguridad que en ese sentido ya la traen de serie, ¿no? Entonces sí es cierto que se sigue trabajando la parte de que todos tienen oportunidades y en ese sentido pues lo que se espera es lo mejor siempre de ellos, ¿no? Eso es, como se le llama en psicología, el efecto Pygmalion, ¿no? Que es pues, la importancia que tiene de esperar cosas buenas de alguien porque eso repercute en su rendimiento. Entonces se espera realmente, me ha preguntado por los porteros, pero se espera realmente todo lo mejor de cada una de las personas que componen este equipo y la verdad es que, si bien es muy sana la relación de ellos, también es del resto del equipo. Al final, todos queremos lo mejor para este grupo y en ese sentido, como dice ahí el hashtag, ¿no? De Soñemos Juntos, en ese sentido, esta cohesión grupal llega más lejos que los intereses individuales, ¿no? Al final, como tú dices, para ti imagino que tiene que ser bastante más fácil llegar y encontrarte una plantilla que ya se conocen, que ya llevan varios años jugando juntos, que llegar a un grupo que fuese nuevo, que tuvieras que conformarlo. Imagino que eso agiliza también bastante las cosas a la hora de ponerse a trabajar, ¿no? Sí, en general sí. Es cierto que también este año ha habido ciertos cambios, ¿no? Con respecto al cuerpo técnico de... Entonces, claro, es un poco ese término medio, ¿no? En el cual es un nuevo proyecto, por tanto, estoy dentro de un nuevo proyecto y eso implica cambios, pero por otro lado, ese grupo ya se conocen entre ellos y efectivamente me facilita a mí el que las relaciones sean tan cercanas y tan fáciles, sí. ¿Cómo ves tú?
¿Cómo se ha tomado el grupo la mudanza de estar en peligro ahora a Granada, a la capital? Bueno, pues se acoge con muchísima ilusión. En general, en cuanto a la motivación, pues crece mucho en cada una de las personas que componen el equipo. No obstante, sí es cierto que hay que tener otra variable que parece que no se ve tanto, y es que muchas veces la ilusión de muchas personas externas, como he dicho antes, puede a veces ahogar un poco. Es decir, el esperar tanto, tanto, muchas veces puede un poco a la persona ya saturarla. En ese sentido, es un poco esa doble, ¿no? Que es motivación e ilusión por todos estos cambios, por supuesto, con mucho orgullo, pero por otro lado, ellos se siguen dedicando a lo mismo. Y entonces deben de disfrutar y de seguir haciendo las cosas por ellos mismos, porque les va muy bien y porque deben de desarrollar su vida deportiva, ¿no? Y eso, trabajando siempre en la medida de lo posible, que esos factores externos no perturban un poquito el bienestar de cada uno. Mm. Y en esta temporada que es tan rara, tan atípica, ¿cómo afecta al jugador el jugar sin público? Bueno, ahora es verdad que en los últimos partidos ha podido venir algo más de gente y demás, pero imagino que tiene que ser bastante complicado jugar sin público, ¿no? ¿Cómo lo preparas tú, cómo preparas a los jugadores para eso? Sí, bueno, al final, como factor externo del que estábamos hablando, el público es uno de ellos, ¿no? Aquí el factor cancha que decimos, ¿no? Pues hace que quizás no sea tan determinante porque el factor público pues siempre es algo positivo de ánimo y soporte para un equipo, ¿no? Para sobre todo el tema de la confianza. Entonces, bueno, ya como ellos han comentado también en otras entrevistas de aquí por vídeo, la profesionalidad al final determina mucho, ¿no? Y es ese buen hacer, haya público o no, esa concentración pues es clave. Ahora que se está empezando a ver más público, sí lo estamos tomando como una manera de ser conscientes que hay otras distracciones en el campo, en este caso, que no deben tampoco perturbar el propio juego. Nosotros estamos haciendo un camino, un trabajo, y no se debe de ver afectado por factores externos. Es más, si a su vez sea a favor o en contra en cuanto a esos ánimos del público, puedan motivar más a la persona, pues mucho mejor. Sí, vaya, que al final el jugador tiene que estar concentrado en jugar y olvidarse de lo que hay fuera, independientemente de que haya más o menos público, ¿no? Es lo que... Exactamente, sí. Al final esa es la clave, lo que pasa es que a veces es muy, muy complicado. Y Javi, esta plantilla, la verdad es que como tú has dicho, se ve que está bastante cohesionado, se ve un ambiente bastante sano. Entonces, yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto influye las dinámicas de grupo que hacéis para que la plantilla se vea tan bien? Esa se vea tan cohesionada. ¿Cada cuánto hacéis dinámicas de grupo? Sí, pues dinámicas se hacen toda la semana. Yo desde que llegué ya se venían haciendo dinámicas. Eso ya demuestra pues profesionalidad y experiencia del cuerpo técnico en las cuales ya trabajaban aspectos psicológicos sin ser psicólogos. Es decir, que eso les honra bastante, ¿no? Bueno, con mi llegada pues he procurado sí determinar dinámicas que vayan dirigidas hacia algo concreto, que pueda servir para momentos concretos que yo ya he podido observar que son necesarios, ¿no? Pues muchas veces cuando se recibe tanta presión como he dicho antes, pues viene bien hacer dinámicas del tipo de juegos, un poco para fomentar esa cohesión grupal, para también aliviar cargas emocionales y también un poquito mentales. Bueno, dinámicas relacionadas con la concentración para poder estar enchufados en la tarea. En fin, son muchísimas cositas, también relajación para poder focalizar mejor. Son, pues eso, diferentes variables que se utilizan y siempre y cuando de una forma práctica, porque de forma teórica la verdad es que eso no llega tanto. Así que esa dinámica ayuda mucho. Ahora que dices que todas las semanas hacéis dinámica, ¿habéis trabajado en especial algo para preparar esta segunda fase? Porque sí que es cierto que el equipo se le ve como con mucha más hambre, muchas más ganas de competir en esta segunda fase. No sé si habéis trabajado algo a nivel psicológico diferente a lo que viene siendo el resto de la temporada. Bueno, a nivel individual, yo en concreto sí que he estado trabajando con algunos jugadores, los cuales sí se puede ver que puedan tener una confianza especial últimamente, ¿no? A nivel grupal, la verdad es que ese convencimiento, como he dicho antes, de todo el trabajo que se lleva haciendo hasta ahora,
que al final también, entre tanto cambio, pues como que, pues claro, digamos que se requiere un tiempo hasta que se vean los resultados. Y yo creo que en este momento, pues sí se puede comprobar cómo hay un trabajo previo, general, que da sus frutos, ¿no? En concreto no se ha trabajado nada diferente desde el aspecto psicológico, pero sí es cierto que la presión de haber logrado también un primer objetivo satisface mucho para seguir en una segunda fase. Entonces, eso sin duda ha ayudado también a no menospreciar lo que somos y a tirar para adelante con todo ese convencimiento de que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, cada uno de nosotros. A nivel individual, es cierto que ahora mismo en el equipo se encuentran lesionados tanto Nono como Ismael. Yo quería preguntarte cómo trabajas tú con los jugadores que se tienen que tirar un tiempo apartados por lesión para que no bajen los brazos, para que sigan teniendo ilusión de que van a volver. Sí, pues ahí el factor que es más importante trabajar es el factor emocional. Cuando uno sufre una lesión, muchas veces pensamos en el dolor físico, pero el dolor emocional fuerte. Al final, sentirse descartado de una lista, pues duele. Y entonces lo que se espera es que haya mucho autocuidado por parte de cada uno de los jugadores, porque realmente lo que queremos es que estén cuanto antes, listos y preparados. Y entonces, gracias a ese autocuidado, es decir, el gestionar esa parte de la lesión física y mental bien, va a ayudar a que puedan volver cuanto antes y trabajar que ese tiempo es que también hay una necesidad del propio cuerpo por X motivo de que es necesario parar. Y entonces que esa pausa sirva para volver con más ganas y no tanto para hacerse uno más daño, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Y forzar que uno a lo mejor vuelve pues más en una fase más regular, ¿no? Entonces, procurar y motivar a la vez que dar ese apoyo emocional para que la vuelta sea mejor todavía, porque sin duda van a volver. Claro, imagino que además el día que vuelvan tienen que hacerlo con una gana increíble después de estar tanto tiempo parados. Exactamente, para eso tiene que servir, para que vayan acumulando ganas. Y bueno, Javi, ya para ir acabando, nos has estado comentando cuál es un poco tu trabajo en el cuerpo técnico del SIMA, pero ahora quiero preguntarte un poco quién es Javi fuera del SIMA Granada. ¿Dónde se te pueden Bueno, encontrar? ¿pero? Nada de eso, que quién es Javi fuera del SIMA Granada y dónde se te puede encontrar. Sí, bueno, pues yo soy un chico sencillo que totalmente apasionado de mi trabajo. Me dedico a la psicología sanitaria, en concreto a los trastornos, que estoy especializado en los trastornos de ansiedad y en concreto más del trastorno obsesivo compulsivo. A la vez la psicología deportiva también me apasiona y por eso estoy aquí. Y bueno, yo creo que eso es lo principal que me caracteriza quizás, ¿no? Que es la sencillez y también la alegría, las ganas de pasarlo bien también. Disfrutar de mi labor. Yo creo que eso sería más o menos lo que me podría más o menos definir. Pues Javi, hablando de disfrutar, la verdad es que he disfrutado mucho en este rato de charla, así que muchísimas gracias por pasarte por aquí a charlar este rato. Gracias a vosotros.